Jamendo.com. Muy bien, pues mira, a mí me gustaría mucho poder hacer una reflexión y terminar con una pregunta. Es interesantísimo lo que nos estás, la historia que nos estás contando de cómo va evolucionando esta filosofía política, económica, social, conocida como anarquismo. Y es muy interesante saber entonces que entre sus orígenes, en el siglo XVIII, está el tema de la comuna, el desarrollo de la teoría, y que bueno, hay que recordar que todavía en sus orígenes en Francia, con Proudhon y toda esta gente, pues es una lucha, es un combate en contra de un sistema monárquico. Después la monarquía, pues prácticamente le cede sus poderes y sus principales concesiones desde el punto de vista económico a la clase industrial, a esa clase industrial emergente que hace de Europa, pues uno de sus principales ¿cómo se llama? En el siglo XIX ya, lugares en donde se va a desarrollar esta teoría liberal que propone Adam Smith y bueno, se desarrolla lo que hoy conocemos también como el capitalismo y se da esta confrontación en esta maduración de las ideas de carácter social, humanista, hacia esta confrontación fundamentalmente Proudhon, Bakunin y Carlos Marx. Que profundiza después Lenin, ¿no? Cuando ya manifiesta específicamente de que el objetivo del comunismo es llegar a la dictadura del proletariado, la revolución socialista. ¿En qué momento? Entonces aquí la pregunta, mi estimado Alex, es ¿en qué momento el anarquismo, dentro de toda esta complejidad de su desarrollo y de estas confrontaciones, de estas luchas ideológicas que se están comenzando a dar entre los fundadores del pensamiento comunista y el anarquismo, ¿en qué momento el anarquismo entonces se pierde como una posición de gobierno o de libertad social que termina siendo una especie de quimera, una especie de ideología idealista, ¿no? Sabemos por otro lado que también el anarquismo empieza también a radicalizar, o un sector del anarquismo empieza a radicalizar sus posturas. Y bueno, es ya famoso que, bueno, la Primera Guerra Mundial, dicen los historiadores, o muchos de los historiadores de la época y contemporáneos, coinciden en que se origina por el asesinato del archiduque Francisco, por parte de gente anarquista, y eso acelera. Puede haber muchos errores en lo que yo estoy diciendo, sin embargo, precisamente para eso es la pregunta, ¿sí? ¿En qué momento entonces el anarquismo deja de ser, o para el grueso de la población mundial, el anarquismo deja de ser una opción viable hacia la libertad, ¿sí? Hacia el pleno disfrute de nuestros derechos como humanos, y se convierte en una posición radical, violenta, identificada como una acción política violenta que solo, simple y sencillamente busca el caos, porque así se identifica actualmente al caos. Y esto, yo te agradecería que nos lo pudieras explicar previo a la llegada del anarquismo a nuestro país, en México. Claro. Sí, bueno, es una historia que no es lineal, ¿no? Que tiene varios momentos, y que momentos de subidas y bajadas, ¿no? Primero, vamos por partes. Propiamente, o sea, no es que fuera necesariamente como una quimera, o como se suele, digamos, también dentro del debate entre comunismo y anarquismo, entre marxistas y bakuninistas, entre marxistas y anarquistas, hay una jugada maestra que hacen Engels y Marx, que consiste en desacreditar, digamos, las vertientes de un comunismo, de un socialismo no marxista, convirtiéndola o etiquetándolas de manera muy potente, muy eficaz, como socialismo utópico. Así es. ¿No? Y
Y eso genera, pues, es parte de un larguísimo debate en términos filosóficos y el socialismo científico. Exactamente. Porque hoy todavía los comunistas consideran que los verdaderos anarquistas son unos idealistas. Claro. Ahora bien, durante el siglo XIX, el problema ahí es que hay que un poco volver a la historia, digamos, en la dimensión humana de las cosas. Es decir, más allá de las ideas y de la historia de las ideas, que es importantísima, en la historia social, digamos, el anarquismo durante muy buena parte del siglo XIX fue una ideología que orientó reivindicaciones de los trabajadores de manera primordial en países como España, como Francia, como Italia, ¿no? Digamos, de Europa mediterránea se vio claramente marcada en sus luchas laborales por no solo la mayoría, sino prácticamente la existencia exclusiva del anarquismo. Digamos, los partidos socialistas de inspiración marxista llegan, digamos, tarde a estos países, y el desarrollo de la Internacional en su vertiente bakuninista, en su vertiente libertaria, tiene mucho más éxito y mucho más arraigo por razones muy curiosas y muy diversas, muchas de ellas, algunas están apenas tratando de discernir. La interpretación religiosa. Digamos, sabemos la importancia que tiene la religión, la religiosidad, digamos, en el sentido de las prácticas de la gente en los pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien decía por ahí, es una beta de análisis interesante, dicen, pues mira, el marxismo y la vertiente comunista tuvieron más éxito en los países protestantes, mientras que en los países católicos el anarquismo tuvo más impacto, lo cual, digamos, más allá de una coincidencia, es un hecho constatable. Eso es cierto. ¿No? Digamos, es cierto. Y Las causas se pueden discutir, se pueden analizar, eso es cierto. Ahora bien, sí, por ejemplo, para los anarquistas y también para un sector de comunistas en los países latinoamericanos, por ejemplo, hispanoamericanos, ya en el siglo XX, vamos a ver que hay cierto diálogo entre formas de hacer política y de construir simbólicamente su discurso político y demás, que dialogan con un cristianismo primitivo, si quieres, ¿no? Entonces, hay una parte por ese lado. Hay otra, tiene el siglo XIX, como digo, se articula mucho el anarquismo en estos movimientos de reivindicación de movimientos laborales y demás. Pero también va a tener mucho impacto, digamos, el último acto propiamente del anarquismo como opción de masas, digámoslo así, es en la Guerra Española, en la Guerra de España, en la Revolución Española, donde el movimiento obrero todavía seguía siendo principalmente agrupado en torno a una grandísima central anarcosindicalista, que es la Confederación Nacional del Trabajo, la CGT, ¿no? La CNT. La CNT. Que seguía siendo el sindicato de mayor afiliación y que tuvo un auge en los años 30, digamos, tiene este último gran momento en los años 30, pero que se remonta, digamos, los protagonistas de la Revolución Española, digamos, de esta revolución, el corto verano de la anarquía que le llama Hans Magnus Enzensberger, esta revolución de Barcelona, principalmente, y de Cataluña, y luego se lleva un poco a Aragón, está ejecutada por los hijos, digamos, ya hijos y nietos de militantes anarquistas que llevan una larguísima tradición de educación libertaria, de luchas insurreccionales, de campañas políticas, hay como distintas vetas en donde entra el tema de el uso en algunas ocasiones, la recurrencia de los medios violentos. Por un lado, hay la insurrección, ¿no? Digamos, es uno de los hilos que la insurrección y las insurrecciones, sobre todo desde la Edad Media, las insurrecciones campesinas en Europa y luego las insurrecciones acá en América, las luchas de los esclavos por su libertad, ¿no? Van trenzándose, van trenzándose con esto. Pero luego hay también la vertiente anarquista que le llaman la propaganda por el hecho, que tiene que ver con en los años 90 del siglo XIX, final de los 80, principio de los 90, en donde se considera el asesinato de los personajes, de los prominentes políticos o de los militares, famosos, de los burgueses destacados, que se consideran responsables de la opresión en distintos momentos, en distintos espacios. Los grandes industriales. Se considera un acto
un acto propagandístico en sí mismo y que además puede incentivar, digamos, pues parte de la tesis de la violencia, de la propaganda. ¿Y es bien recibida este grupo? Tiene una peculiaridad. Es siempre, más allá el Estado va a utilizar estos atentados como para detonar persecuciones y buscar como redadas generales y tratar de estigmatizar a todo el anarquismo y a todos los anarquistas. Y en realidad se trata de terrorismo individual. Es decir, son individuos que se asumen esta labor y con enorme abnegación deciden... nihilistas, vamos a decirlo así. Se conectan emocionalmente con el nihilismo y con el populismo ruso. Le tienen una enorme admiración, ¿no? Efectivamente. Están en sintonía emocional con eso, ¿no? Pero yo me refería dentro del mismo movimiento anarquista. Estos grupos también son aceptados. Son criticados, pero se hace un esfuerzo por comprender las motivaciones. Dicen, a ver, estas personas, por ejemplo, en Francia y en España ocurre más o menos en paralelo una oleada de terrorismo individual, en donde se cometen atentados contra personajes o sectores sociales. Por ejemplo, un panadero italiano, Santo Girolamo Caserio, decide apuñalar al presidente de Francia porque lo considera responsable de la represión de una movilización obrera, de la represión y masacre, pues, o sea, los conflictos sociales son realmente ríspidos, ¿no? La lucha de clases es realmente una lucha sin matices, ¿no? Y lo considera responsable y se apersona en una manifestación y luego le clava un puñal y lo paga con la guillotina, ¿no? Y así, ¿no? Y hay sucesivas manifestaciones y luego ejecutan a uno y en represalia de esa ejecución hay otro que apela al terror. Quizás se remonta, pudiéramos especular o pudiéramos adelantar como un piso de esta cadena a la lucha en Chicago, ¿no? Los mártires de Chicago, ¿no? En donde se utiliza la violencia para inculpar a los anarquistas de la agitación y los terminan ejecutando y eso pues detona una espiral de violencia. Entonces hay violencia patronal, violencia en respuesta, represión, reivindicación y se va haciendo una espiral sin fondo, ¿no? Hasta que llegamos al archiduque. Sí. No, en el caso del archiduque hay un detalle importante. Efectivamente la Primera Guerra Mundial es un momento en donde termina lo que pudiera denominarse, a quien lo llama así en la historiografía, la edad de oro del anarquismo. ¿Qué pasa? El anarquismo tiene como una de sus principales torrentes que nutren su filosofía el internacionalismo. Digamos, considera que el proletariado no tiene fronteras, que los pueblos debieran vivir libremente sin fronteras, que las luchas de unos son las luchas de otros, etc., ¿no? Y repugnan con todas sus fuerzas del militarismo y del nacionalismo, la propaganda nacionalista. Consideran que la nación y el patriotismo son invenciones de una burguesía acomodaticia y oportunista para desviar al pueblo de sus intereses reales, ¿no? Que son iguales a los intereses y hacerlos que peleen sus luchas, por su poder, ¿no? Por su poder, que se enfrenten con otros igual de oprimidos que uno en otra frontera, etcétera, y generando estas resistencias. Bueno, hay una crítica ahí feroz a eso. Y están en un momento de auge de ese internacionalismo y están con sus órganos impresos y sus propagandas, llevando realmente... Creando sus sindicatos, construyendo redes de larguísimo e insospechado alcance. Y justamente como en este momento, la explosión de la Primera Guerra Mundial va a generar pues un auge renovado del nacionalismo, ¿no? Lo que va a haber una propaganda desde los estados nacionales involucrados, una propaganda feroz, le invierten un montón de dinero, ¿no? a la propaganda nacionalista, ¿no? Hay países que todavía, gente que no se sabe el himno nacional en 1914, ¿no? Y hay un intento de así, ¿no? Tú eres francés, tú eres alemán, tú eres gringo, tal, ¿no? Siéntete así y así están mancillando la patria. Entonces, hay como de esta cosa, ¿no? Hay una intoxicación nacionalista que el anarquismo no puede revertir, por una parte, porque no tiene los medios propagandísticos para enfrentarse a eso. Tiene sus medios, ¿no? Pero no alcanzan a revertir ese asunto. Y
por su parte, genera un debate dentro del anarquismo porque efectivamente hay un conflicto real. La guerra es un conflicto real. Claro. Y hay una serie de equilibrios geopolíticos que están desbalanceando ahí los poderes políticos en Europa, principalmente en el caso de la guerra mundial, que seguimos llamando guerra mundial cuando es en puridad una guerra europea. Europea. ¿No? Pero, y que, bueno, ¿no? Va a haber un debate dentro del anarquismo. Bueno, ¿tomamos partido por alguna de las alianzas o no? ¿Son todos los estados iguales? Y hay un debate. ¿Por qué razón? Que tiene que ver con que se remonta a la Comuna de París. Uno de los propagandistas más importantes y pensadores más sugerentes y potentes del anarquismo es otro ruso, que es Piotr Kropotkin, el príncipe anarquista, ¿no? Que era medio primo en segundo grado del zar, una cosa por el estilo así. Que era geógrafo, un investigador muy, muy reputado. De hecho, gracias a su prestigio académico pudo ser indultado de algunas penas más o menos severas porque las comunidades científicas decían, no, pero el príncipe es a todo dar, no, es una eminencia, no. Los académicos son un poco, exacto. Y hace obras fundamentales como el apoyo mutuo. Pero es nuestro anarquista. Claro, exacto. Sí, pues escribe La conquista del pan y el apoyo mutuo y demás. A él le toca vivir, él ya es mayor, digamos, es una persona madura, es un intelectual anarquista bastante reconocido y ya tiene una trayectoria de madurez. Y a él le toca vivir las consecuencias del triunfo prusiano en la guerra del 70, que detona la Comuna de París. Y considera que no le puede pasar nada peor a Europa que vivir las consecuencias del militarismo alemán. Y que, pues puestos a elegir entre una burguesía y otra burguesía, pues él prefería la francesa, republicana, con ciertos tintes revolucionarios, que era la prusiana, que es altamente militarista. Y, bueno, 30 años después, se vio lo que pasaría con el militarismo alemán, ¿no? Entonces generó un debate eso, y que fracturó ideológicamente y socialmente, generó un debate dentro del anarquismo, tema. Ya. Ahora bien, Gavrilo Princip es el personaje que le dispara al archiduque Francisco Fernando, ¿no? Él es un ultranacionalista serbio, no es anarquista, pero pasa una cosa bien interesante que tiene que ver con la imagen que se construye del anarquista y a la luz de estos mecanismos. El violento. Exactamente. Y como hemos podido platicar así de pasada, muchos de los personajes más prominentes del anarquismo son rusos, ¿no? Bueno, en este caso, por lo menos estas dos grandes figuras, ¿no? Kropotkin y Bakunin. Y ambos tuvieron una relación primero de simpatía, de cierta empatía política con los movimientos de liberación eslavos. Ya, ok. Entonces, eso hizo que tuvieran algunos nacionalistas eslavos estuvieron al tanto de lo que decían estas personas. ¿Qué pasa? Que cuando agarran a Gavrilo Princip, después de matar al archiduque, encuentran ¿propaganda? Encuentran una foto de Kropotkin, una postal con el retrato de Kropotkin. Y ahí lo identifican. Y entonces, lo era un caso típico de las redadas, es decir, las propagandas, los materiales impresos que se encontraban, como pasó muchos años después, con las dictaduras, la propaganda subversiva era cuerpo del delito, ¿no? Es decir, no te ponían en un proceso muy famoso que hay para los anarquistas catalanes, los procesos de Montjuic en los años 90, cuenta uno de los procesados que lo llevaron, lo interrogaron, lo golpearon y tal, y lo llevaron a una mesa en donde tenían un cuchillo, una bomba y un periódico anarquista. Estos objetos son el periódico sí, suficiente. Culpable, ¿no? Pero bien, ¿no? Entonces, ahí se va armando esta fama. Claro. Y la lógica de la violencia, digamos, de esta espiral de violencia de la que hablábamos, genera que se vuelvan objeto de sospecha, pues todos estos mecanismos, porque sirven, siempre queda la sospecha de, no es el Estado el que está patrocinando esto para generar una persecución. Porque además regularmente terminan en esto. O sea, un acto violento de terrorismo desata una espiral más de violencia del Estado contra
sus detractores, contra los revolucionarios, de la corriente que sea, les cae general. O sus enemigos de estados diferentes en Europa, que han, o sea, siento yo, por lo que he leído, que a final de cuentas el asesinato finalmente viene siendo el último argumento, ¿sí? O la gota que derrama el vaso entre todos los gobiernos europeos que en ese momento se estaban disputando el poder para poder finalmente tener una mayor presencia y dominio sobre los otros estados que estaban combatiendo y que estaban luchando por sus libertades, por ejemplo, Serbia, ¿no? Claro, no, pues es que además es un momento en que es un nudo de intrigas políticas en Europa, en donde están los imperios, donde ya no caben, ¿no? Están extendiendo los codos y ya están pugnando con las fronteras. Entonces vienen por un lado a los rusos, el imperio otomano, ¿no? Que está ahí viviendo sus últimos pedazos, pero el imperio austrohúngaro y el imperio alemán. Y por otro lado, los imperios buena onda, como los ingleses, ¿no? que es la buena onda, ¿no? Que acabamos de salir del esclavismo, ¿no? Claro, no, pero pues ellos están en Afganistán, están en la India, ¿no? Ellos, ¿no? Ahí nomina felices. Exactamente. Oye, Alejandro, cuando mencionas tú la Comuna de París, y luego lo quiero ligar también con toda esta vinculación que se hace de la imagen del anarquista con la violencia. Pues en realidad no nada más a los anarquistas, dentro también de los comunistas, de los socialistas, de todas las corrientes libertarias y revolucionarias, surge siempre en algún momento una parte, una vertiente que busca la alternativa armada, la violencia, incluso al grado extremo del acto individual terrorista. Leyendo aquí en tu libro que hiciste junto con Miguel Orduña, de Historias de Anarquistas, en efecto lo que vemos es una persecución constante de anarquistas que lo único que hacían era publicar, tener alguna publicación, un libro, una revista, lo único que hacían en cuanto a grado de afectar los intereses del Estado y tratar de organizar, algunos exitosamente, a los trabajadores, a las masas, al pueblo. Y bueno, lo hacían por las vías pacíficas. Y sin embargo, como tú dices, el hecho de que les encontraran un periódico, una publicación, era más que suficiente para que fueran a dar a la cárcel. Hay personajes que vivieron más en la cárcel que en el ejercicio de la revolución en las calles, ¿no? Exacto. Y ahí el caso que mencionaste ahorita, de que efectivamente se radicalizan un grupo de anarquistas y dicen, hey, pues ya estuvo bueno de que nos estén dando golpes, de trancazos por andar repartiendo propaganda. Mejor vayamos a hacer la propaganda más efectiva, que es la acción, actos concretos en contra de los opresores. Y se traducen como actos violentos y terroristas. Pero también mencionaste tú hace un momento que los marxistas, los comunistas, llegan tarde a su protagonista de la revolución, al obrero, a la organización de los trabajadores. Ya tenían un antecedente de los anarcosindicalistas. Es el caso que se da en México, y te lo pregunto porque la Revolución Francesa y la Comuna de París en específico, pues fue así como una luz de bengala que ilumina al mundo, y como una luz de bengala es un flechazo hermoso, ¿verdad? Pero efímero, ¿verdad? Sin embargo, esas luces llegan hasta nuestro continente y más o menos coinciden con la época en que surge unas expresiones ya más identificadas del anarquismo en México. Y tengo la impresión, si no me equivoco, de que este anarquismo mexicano antecede a la formación de organizaciones de los comunistas en México. Así es. Me gustaría mucho que nos hablaras de cómo llegan, porque tiene una raíz propia mexicana, y cómo llegan también algunos pensadores que influyen en anarquistas y en comunistas mexicanos, y su consecuente desenlace ya era 150, 160 años, en lo que fue la Revolución Mexicana. Alex, te voy a proponer que des tu respuesta en el tercer bloque del programa. Sirve que la pienses. Sí, para que pienses muy bien tu respuesta y luego no vayas a decir, perdón, me equivoco. Sí, para poder entrar ya a nuestro... Sin ningún tren.
Amigos y amigas, regresamos de nueva cuenta. Aquí viene una serie de gráficas muy interesantes sobre lo que hemos estado platicando en este segundo bloque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Jamendo.com